Muy buenas tardes. Hoy es miércoles, son las 5 y como siempre vamos a hacer, mientras dure la pandemia, yo creo que pudiera ser esta la última, vamos a hacer nuestra directa de Enfoque Ciudadano, siempre con las entrevistas y algunos temas de interés. En la tarde de hoy vamos a entrevistar al intelectual cubano Leonardo Calvo, que conozco de hace algunos años, un opositor, tiene una trayectoria que es lo que queremos que nos explique en esta directa que estamos transmitiendo. Él vive en Houston en este momento, en el estado de Texas, y sin más preámbulo, lo voy a traer para que empecemos a hablar y a debatir algunos temas y que ustedes conozcan la dinámica de su vida, los orígenes, la evolución, como siempre, como hacemos con todos los invitados. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés, muy bien y encantado de conectar contigo y con los que te siguen por esta vía, ¿no? Sí, cómo no. Óyeme, Leonardo, bueno, háblanos. Tenemos, como siempre, tú sabes que en todas estas cosas el tiempo es tirano, casi nunca basta, pero bueno, yo tengo unas siete temas más o menos y espero que los podamos desarrollar todos. Háblame un poquito de tus orígenes, es decir, de qué familia vienes, dónde te criaste más o menos, nada más que eso, los orígenes. Después vamos a la parte política. Bueno, yo nací en La Habana en 1963, en el seno de una familia un poco atípica y en unas condiciones un poco atípicas, porque yo nací y me crié en una familia mixta, interracial. Yo desde niño no vi la diferencia. Y además de eso, por razones X, me crié entre el Nuevo Vedado, que es un barrio residencial de clase media alta en Cuba, y la Habana Vieja, que es un barrio bien popular, bien popular. Y una familia de trabajadores y profesionales también. Y sobre todo, mi abuela marcó mucho mi vida. Mi abuela era una persona de grandes vivencias, de gran experiencia, de gran conocimiento, y me brindó y me incorporó el amor por la historia, por la política, y también algunos de mis familiares por las artes, por la cultura, y me formaron de manera bastante completa y profunda en ese sentido, ¿no? ¿De qué vertiente política venía tu familia? ¿Era también mixta en ese sentido o venía de una vertiente específica? Mi abuela fue durante mucho tiempo compañera de los líderes comunistas, de Lázaro Peña, de La Roca y de Margarito Iglesias, de toda aquella gente, y hizo política con estas personas. Y de esa manera ella un poco enfocó la perspectiva de su vida, y yo realmente crecí en el seno de una familia de lo que se dice tradicionalmente revolucionaria, ¿no? Yo creía que yo era comunista. Entonces tú, igual que muchos de nosotros, vienes de los pesepeteros, para hablar claro. Sí, está claro. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Ok. Bueno, muchos entrevistados la semana pasada, el autor del Soviet caribeño, hay muchos que venimos, Mario Adolfo Martí, un historiador muy amigo mío, muy cercano a mí en términos profesionales y en términos de amistad. Y te das cuenta de que muchos de nosotros provenimos de los peseteros. Dice que no hay peores renegados que las tías del mismo palo. Pero bueno, vamos adelante. ¿Cómo ocurre tu politización? En este caso, la politización de contestatario contra el régimen que hasta un momento X creías apoyar o apoyabas. Ajá, mira, yo soy de alguna manera una especie de privilegiado en Cuba, porque yo estudié precisamente lo que me gustaba.
estudié licenciatura en historia, la carrera que me gustó siempre, y además de eso, casualmente, cosa que no logra casi nadie en Cuba, sobre todo en las humanidades, trabajé específicamente en lo que me gradué. Tuve esa suerte, ese privilegio. Yo trabajé solamente 4 años para el gobierno. Trabajé en el Museo de la Ciudad de La Habana, en la oficina del historiador de la ciudad, pero cuando yo entro a trabajar en ese lugar, las ideas locas y oportunistas de Eusebio Leal instauró en el museo, el único museo de Lenin que existió en el hemisferio occidental. Y como yo me especialicé en historia de la Unión Soviética, yo fui el director de ese museo. Y nadie es perfecto, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y tenía unas condiciones de trabajo para aquella época excepcionales, ¿me entiendes? Pero además tuve la experiencia de acceder y de conocer la vida de la Unión Soviética en plena perestroika. ¿Me entiendes? ¿Estuviste en la Unión Soviética o la conociste desde Cuba? No, estuve. En agosto del año 88 viví una especie de sueño ahí y un poco me conecté con todo ese ambiente, tanto en el ambiente científico como en el ambiente social. Es bien interesante que la ciencia en Rusia, en la Unión Soviética, es un espacio de personas mayores, a veces muy mayores. Y yo, con solo 25 años, era valorado, reconocido en ese ámbito y en ese espacio. También me di cuenta de algunas cosas, que allí la autoridad patriarcal y la autoridad intelectual no fue destruida como lo fue en Cuba, ¿me entiendes? ¿Me escuchas? Eso se cayó. ¿Me oyes? Yo te oigo, sí. Ok, no, es que yo poncho cámara y se me dio, la pregunta que te dije como seguimiento es que quedaron algunos vestigios de la estructura rusa en ese sentido que me estabas hablando. Sí, no, que el comunismo en ese país no hizo, como parte de su experimento de ingeniería social, no hizo lo que hizo Fidel Castro, que deconstruyó la autoridad patriarcal. Los viejos, las personas mayores, seguían siendo una autoridad en la Unión Soviética. Y los científicos y los profesionales seguían teniendo su lugar. Y eso, de alguna manera, contribuyó a la transformación. Cuando uno deconstruye, como logró hacer Fidel Castro, elimina el sentido de gremio, le quita la autoridad a las personas mayores, al punto de que los padres tienen que tratar de que sus hijos, para salvarse, promuevan valores diferentes a los suyos, o mandas a los pianistas a recoger malanga y quitas las colegiaturas de los profesionales, la toga, el birrete, los anillos y todo ese lugar, y ligas a los profesionales con otras personas que laboralmente no tienen nada que ver con ellos. Entonces eso deconstruye la estructura de referencia y de valor. Yo me di cuenta que en la Unión Soviética no pasaba eso. No sé, yo tengo una... O por lo menos no pasaba al nivel que pasó en Cuba. Nivel, no pasaba a ese nivel. Tengo una rápida anécdota personal que demuestra las dos cosas. Cuando yo estaba en Leningrado, visité una de las casas donde se escondió Lenin. Y la casa, muy a los soviéticos, lo tenían encerrada en una enorme urna de cristal. Y ahí no entraba nadie.
los presidentes de los países. Fidel Castro estuvo allí y la miró por fuera. Cuando yo llegué, a mí me abrieron la urna de cristal y yo entré, subí por la misma escalera que Lenin y Zinoviev, subieron y bajaron. Y cuando yo venía bajando con mi compañera, veo a una señora, una yeuska tradicional, con su paltó, era agosto y tenía su abrigo de fieltro y su pañuelo, muy seria allí. Y cuando yo salgo, digo, ¿y qué pasó aquí? Dice, no, esa es la señora que limpia acá adentro, que es la única que entra aquí. Estaba el vicedirector del museo, todo el mundo, y dice, ¿y qué pasó? Dice que ella vino a preguntar que quién era el que estaba aquí, que le habían abierto la puerta, que solo entra ella. Y digo, bueno, ¿y qué le dijeron? Dice, no, le dijimos que era el director del Museo de Lenin de La Habana, Cuba. Digo, bueno, ¿y qué dijo ella? Dijo, bueno, si es así, sí. Y en ese momento la señora se iba bajando la cosa. Te quiero decir que la perspectiva, interrelación, es completamente diferente, ¿me entiendes? Entonces, podemos decir que si tú te fuiste para la antigua Unión Soviética, que pensabas que estabas a favor del régimen, por lo menos lo pensabas. En su esencia, podías quizás reconocer un vicio aquí y allá, pero en su esencia tú pensabas que la idea tarde o temprano entraría en los cánones que uno pensaba. ¿Te vas no, ya en ese momento, sí. Andrés, en ese momento ya yo estaba bastante claro y bastante definido en mis inquietudes, incluso, pero cuando yo me enfrento al régimen de manera bien frontal, porque la redundancia. Espérate, allá vamos a llegar, vamos a mantener el orden cronológico. Es decir, tú tenías ya algunos elementos que te convertían un poco en contestatario. Vas a la Unión Soviética. Si fuiste a un viaje en la Unión Soviética, todavía no habías roto con el régimen, porque si no, no te mandaban, ¿correcto? Todavía no. Está claro. Ok. Entonces, pero este viaje a la URSS, ¿qué hace? ¿Que como que te tira más agua fría en el rostro o qué? No, me muestra y me demuestra y me confirma muchas de las cosas que ya yo estaba conociendo, valorando y profundizando. Yo era bien adicto al régimen, pero no ciego. Por ejemplo, mi primera contradicción con Fidel Castro fue en 1986, cuando dijo en el Congreso del Partido que había que hacer una inyección de negros al Comité Central. Y yo, como sociólogo, dije, momento, el problema racial es un problema social de base. Ingeniería social. Es un problema social de base y tiene que resolverse de una manera social y de base. No puede ser con una inyección. Claro, no puede ser. Esa fue mi primera contradicción. Aunque mi conciencia sobre la problemática racial sobrevino en mí muchos años después. Correcto, como en casi todos nosotros, ¿eh? Te repito, nadie es perfecto. Ok, entonces, ¿cuál es el momento que tú catalogas de la ruptura? Bueno, ya después de que yo vine de la Unión Soviética, me imagina que yo tenía muy estrechas relaciones al más alto nivel. Por ejemplo, yo recibía en mi oficina a Oleg Smolensk, que era el supuesto agregado cultural de la Unión Soviética en Cuba, con quien yo interactuaba profesionalmente e institucionalmente. Y muchos años después me enteré que ese era el jefe de la KGB en América. Claro. Ese tipo era el jefe de la KGB en América, ¿entiendes? Y, por ejemplo, si yo quería que algo se dijera en Radio Reloj, a los 10 minutos de yo querer que se dijera, se decía. Los funcionarios del departamento URSS, del Comité Central, me dejaban solo en su oficina con los sobres lacrados abiertos. Era una persona de total confianza. Eusebio Leal, al quien yo paulatinamente fui rechazando y detestando, tenía ciega confianza en mí y me lo demostró personalmente. Pero llegó un momento en que ya yo no podía sostener no era la doble moral, porque, por ejemplo, yo dirigí la
la Juventud Comunista en el museo durante 3 años. En la época de aquel plan alimentario que iba todo el mundo voluntario al campo, yo nunca fui. Y yo nunca fui, ¿me entiendes? Porque no creía en eso. Y en el año 91, después del Congreso del Partido de octubre del 91, yo le dije al compañero que trabajaba conmigo y que luchó conmigo por casi 30 años, mira, yo no, el hombre se lleva a la tumba la dignidad, solo la dignidad con que ha vivido. Si esta gente en el Congreso no cambian, yo voy a luchar contra ellos. Yo soy una persona que no se enfrentó al régimen porque le quitaron algo o porque le pisaron el callo. Al contrario. En el momento, con toda esa confianza que Eusebio Leal tenía en mí, en el momento que yo me enfrento al gobierno y que yo hago la ruptura, era el momento que se crea la empresa mixta y privada de la oficina del historiador de la ciudad. Quiere decir que era el momento en que yo podía comenzar a partir de la confianza que tenía Eusebio Leal en mí, hacerme rico en Cuba, ¿me entiendes? Pero yo no, eso a mí no me interesaba. A mí lo que me interesaba era cumplir y comulgar con los valores que yo asumí. Okay. Y en ese momento yo tomé ese paso todavía creyendo que yo era comunista, porque creía que el gobierno cubano estaba en contra de esos principios, en contra de esos valores. Ok, entonces la ruptura tuya con Eusebio no tuvo nada de personal, al contrario, él siempre No, yo lo rechazé. Yo me sentía bien cuando él estaba afuera, porque yo lo rechazaba personalmente, pero él no tenía nada en contra mía, ni teníamos problemas laboral, ni nada de eso. Simplemente que nosotros hicimos un documento de 12 páginas, que lo más chiquito que le decíamos a Fidel Castro era criminal, lo leímos en el comité de base y precisamos los carnets de la juventud allí en eso. Y eso desató un pandemonio. Un comité de base de la Juventud Comunista, fue eso. Sí. Es decir, esto no fue los mercenarios sicarios de la CIA, asalariados del imperio, comité de base de ellos. Un comité de base de ellos. Okay. Sí, claro. Okay. Y claro. Ahí empieza tu oposición. Y ahí empieza mi oposición. Primero empieza la persecución y la contradicción con Eusebio Leal y toda esa primero represión laboral, al punto que nos prohibieron trabajar en el sistema cultural de Cuba ni en ninguna parte, ¿me entiendes? Y ya en ese momento, yo todavía trabajando en el museo en el año 90, pasé un posgrado en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales sobre socialdemocracia. Y el día que estudiamos la declaración de principio del Congreso de Estocolmo de 1989, en el momento de receso, mientras la gente los compañeros estaban intercambiando deseos, yo fui a la mesa del profesor y tomé el documento y comencé a leerlo. Y tuve un impacto, pues dije, oye, yo seré esto. Yo dije, no, en ese momento, no, yo soy comunista, yo no soy esto. Pero obviamente fue un impacto. Y entonces en el momento, muy poco, casi al unísono, en que nosotros rompemos con el gobierno allí en el museo, eso se está conformando en Cuba la organización se está concretando como organización el movimiento de oposición socialdemócrata que había existido en Cuba desde los años 60. Se está concretando orgánicamente. Y yo me incorporé a ese movimiento. Entonces, tu militancia es con la socialdemocracia. Yo soy socialdemócrata. Yo soy... ¿Todavía hoy es socialdemócrata? Sí, yo sí lo soy. Ok. ¿Y cómo recibió la socialdemocracia internacional
esa decisión vuestra, esa declaración vuestra de que eran socialdemócratas? ¿Cómo la recibió? La organización inmediatamente, como estaba de alguna manera impulsada o las posiciones que adoptó eran bien consecuentes en el tenor del diálogo político, en contra del embargo y toda aquella cosa con una proyección intelectual y una visión intelectual del destino de Cuba, comenzó a ganar reconocimiento. Comenzó a ganar reconocimiento en el ámbito de la socialdemocracia internacional al punto de que la Internacional Socialista, varios partidos, la Unión Internacional de Juventud Socialista, estableció estrechas relaciones con nosotros. A diferencia de la Internacional Liberal y la Internacional Demócrata Cristiana, nunca en realidad nos otorgaron la membresía. Nunca en realidad nos otorgaron la membresía. Pero las relaciones y la participación y los vínculos fueron han sido bastante amplios y bastante profundos. Pero ¿Con quiénes fueron amplios y profundos? Bueno, con la Internacional Socialista, con la Secretaría General, que era durante mucho, que fui a partir de un momento quien manejaba las relaciones internacionales de la organización, yo hablaba normalmente con el secretario general de la Internacional Socialista, con su asistente. También yo en 1996 fundé el Movimiento Juvenil Socialista Democrático, que por cierto fue el primer político que refrendó la libertad de orientación sexual en un documento programático político en Cuba, y establecí amplias relaciones también con la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, al punto de que sucedió una vez que yo invitado a un festival mundial de la Unión Internacional de Juventud Socialista, no confundir con el otro festival de la juventud, sí. La dirigencia de la UJC le protestó a la Secretaría General con la invitación, y ellos le respondieron, bueno, entonces ahora los que no van a ir son ustedes, ¿me entiendes? Aunque lamentablemente tenían relación con los comunistas. Y con varios partidos, con el Partido Socialista Obrero Español, con el Partido Socialdemócrata Sueco, con el Partido Socialista Francés y sobre todo con el partido italiano, que fue el único, no, el partido de la siniestra italiana, el que era el Partido Comunista antes. Espérate, Máximo D'Alema, el Partido Máximo D'Alema. Partido Democrático de la Sinistra. Ajá, sí. Y que fue el único partido que nos asumió como sujeto protagonista de la política en Cuba. Quiere decir que cuando se hacía un congreso del partido italiano, el embajador cubano podía ir como diplomático, pero el Partido Comunista no estaba invitado a ese congreso. Quien estaba invitado era nuestra organización, porque a quien ellos reconocían como ente político en Cuba era nosotros. Perdóname, ¿alguna vez la Internacional Socialista le dio rango oficial a ustedes? Capítulo de categoría de invitado, eso, pero ni siquiera de consultivo, ni de observador, ni nada. Ese proceso caminó durante mucho tiempo, pero nunca se concretó. Yo tengo entendido, Leonardo, y tú me lo dirás si me equivoco, que el hombre, entre comillas, que bueno, después que desaparece Peña Gómez y Carlos Andrés, que llevaba la Internacional Socialista en América Latina, estaba bastante en la camancola con el régimen, ¿o me equivoco? Bueno, después de un tipo así como Peña Gómez, lo que pasa es que el secretario general era el chileno Luis Ayala, que es un tipo bastante escurridizo, bastante ambivalente,
ambivalente y realmente tenía buenas relaciones con nosotros, pero no concretaba ese reconocimiento institucional explícito, ¿me entiendes? Aunque nosotros y nuestros compañeros del exilio asistían en nuestra representación, cuando no podíamos ir nosotros, a todos los congresos y a todos los comités latinoamericanos y todo eso, pero nunca se concretó. Tú sabes que muchos, no todos, pero una lamentablemente mayoría de los socialdemócratas tienen una especie de obnubilación con el poder totalitario y a veces tienen más compromiso con el poder que con la solidaridad, que es uno de sus patrones, ¿me entiendes? Que es uno de sus principios, y entonces parece que sí. ¿Quiénes eran quienes nos representaban a ustedes en el exilio? La coordinadora socialdemócrata. Coordinadora socialdemócrata, ok. Entonces, socialdemocracia ya, coordinadora socialdemócrata, siempre, ¿todavía tú pensabas que eras comunista o ya estabas un poco más hacia el centro? Cuando yo entro en la organización y me adentro y me comprometo con la lucha de los derechos humanos, eso ya yo asumí, yo me di cuenta que lo que yo era un demócrata, ¿me entiendes? Que lo que yo era un defensor de la democracia. Para mí no hay, a veces yo oigo a personas que se dicen que son socialistas, que son socialdemócratas, y un poco le pasan la mano y le doran la píldora a los totalitarios, a los comunistas, y eso es algo bien negativo y contraproducente. Porque no hay de ninguna manera identidad entre una cosa y la otra. Para nosotros el hombre no es clase, el hombre es hombre en toda su dignidad y sus valores. Para nosotros la violencia no tiene sentido como proyección política. Y para nosotros el poder no es un fin, es un medio. Es un medio. Lo que tú dices se confirma en cierta medida en el hecho de que uno de los exponentes del socialismo en el mundo, el difunto François Mitterrand, era un acérrimo antisoviético. Me acuerdo que Felipe González tradujo su libro Aquí y Ahora, donde le echa a la Unión Soviética, pero con todo. Entonces, claro. Bueno, socialdemócrata, pero tengo entendido que también durante esta militancia, en estos años que estuviste en Cuba como contestatario, militando contra el poder totalitario, también tuviste una perspectiva de reivindicación racial, ¿correcto? Sí, eso es bien interesante porque los historiadores salimos de la universidad sin saber quién es José Antonio Aponte, que espero que algún día, quizás cuando ya yo no esté, sea reconocido finalmente como el verdadero padre de la patria, sin conocer la verdadera realidad histórica de los afrodescendientes en Cuba y de esa comunidad y de esa cultura. Y después llama la atención que después que yo me gradúo es que estudio, aprendo y conozco la realidad del país en que yo me especialicé. Pero además da la casualidad de que todos los libros o casi todos los libros que proyectan la realidad de la Unión Soviética, la realidad histórica de la Unión Soviética, están en la Biblioteca Nacional de Cuba. Y allí yo los leí, traducidos al español, ¿me entiendes? Y lo mismo pasa con la problemática racial en Cuba. Yo siempre recuerdo una persona que yo conocí, que por cierto era una persona bien vinculada al poder, era el asesor científico de la Asamblea Provincial del Poder Popular, y que siempre nos decía
y nos hacía hincapié en lo importante y central que eran las relaciones sociales de Cuba, problemática racial. Y nosotros decíamos que no, que el problema era social, clasista, no racial, qué sé yo. Y después, cuando yo tomé conciencia de eso, siempre me he acordado de esa persona, que no sé dónde está ahora mismo, ¿no? Siempre me acordé de esa persona. Y sí, adelante, adelante, adelante. Y estudiando la realidad social y política cubana, comencé a conocer y a profundizar en esa dinámica y en esa realidad que marca y atraviesa todo el devenir histórico, social, cultural de la nación cubana, y que lamentablemente sigue siendo desconocido y sigue siendo menospreciado. Y soslayado. Ahora, tú decías esto, que tú decías que tú despertaste tarde en el tema racial porque pensabas que era social. El problema, ahora, quizás lo que nos aproximamos a algún tipo de lucha o de postura o simplemente a tratar de llevar comida para sus casas por un derrotero académico, universitario, intelectual, somos increíblemente arrogantes en muchos espacios de nuestra vida. Y a veces, Leonardo, cometemos el gran error de que, contrario a lo que nuestra educación nos dicta, que nos enseña a pensar y todo, nosotros decimos que es negro o blanco. Muchas veces a los intelectuales lo que nos falta es el sentido de los matices, el sentido de que un fenómeno puede ser grande y puede ser caliente, que una casa puede ser blanca y puede ser grande, que grande no necesariamente excluye blanco o negro. Entonces, que hay un problema social, que hay un problema socioeconómico y que hay un problema racial, pueden convivir perfectamente en una canasta de una sociedad. Lo que pasa es que la mentalidad está recíprocamente excluyente que nos inculcan, y no necesariamente el régimen, le viene inculcado a casi todo el mundo. Si tú te pones a pensar, las personas es o tienes razón o te mato, o te hago un monumento o vas a la hoguera. Hemos perdido, no sé dónde, la posibilidad de quedar en tierra de nadie, de jugar al tenis, digo yo, ¿no? Y nosotros que somos a veces somos una formación de extremos, vemos las cosas a tabla rasa. Y ese mismo argumento o esa misma perspectiva sucede ahora mismo con muchos demócratas anticastristas, que te dicen, no, hay que lograr la democracia primero y después hablar o luchar sobre el problema racial. Sí, buenas noches, para que nos vuelvan a madrugar. Entonces esas proposiciones y esas tablas rasas son bien dañinas y no permiten generar una perspectiva consecuente, realista y objetiva de una realidad tan compleja y tan grave como la que nos ocupa, ¿no? Exactamente. Entonces, la militancia socialdemócrata, por algunos años, desde los años 90 y tanto, finales de los 80, que tú vas a la URSS, regresas, ya empiezas en esta militancia. Y ¿cómo es que terminas en el exilio? ¿Qué pasa en la militancia o qué pasa en tu vida que te lleva a... Yo te conocí, me acuerdo que te conocí, y tú venías y nunca me pude percatar, ni nunca me diste la menor indicación de que querías quedarte en ningún lugar. Tu idea era, por lo menos la idea que yo percibí, era de quedarte allí luchando, pero de pronto Leonardo está acá. Ahora, yo quizás pueda adivinar por qué. Lo importante es que el público sepa qué pasó. En realidad, yo nunca iba a venir a vivir a los Estados Unidos. Ninguna parte. Lo sé. Yo regresé 7 veces a Cuba. Y siempre dando escándalo, y siempre dando escándalo en la aduana. Y lo que pasa es que se dio un desencuentro
por llamar desencuentro a la traición en el seno de nuestras organizaciones a las que yo había entregado tanto, y eso generó primero grandes decepciones en mi persona, no de ninguna manera con mi idea, con mis valores, con mis principios, ni con mi compromiso, sino con las personas y con muchas personas que tenían bastante poder e influencia en este ámbito. No obstante, a finales de 2016, eso fue con la organización que se llamaba el Arco Progresista, ¿correcto? Sí, ajá, sí. Okay. Yo... Era Arco Progresista y además tú estabas en el Comité de Integración Ciudadana y Comité de Integración Racial. Sí, Racial. teníamos varias organizaciones. Y entonces, finalmente, en noviembre del 2016, yo vengo a los Estados Unidos de visita. Vine de visita, pero resultó, ya mi hija vivía aquí, mi hija que fue durante mucho tiempo también compañera nuestra y tal, y fui al médico, porque yo padezco hace más de 16 años una diabetes ahí galopante, y tengo alguna que otra dolencia. Y yo estaba tan mal que tanto el médico como mi hija me pusieron un ultimátum. El médico me dijo: yo no sé, en el estado que está tu organismo, cómo tú estás en esa condición, no lo sé, pero tampoco sé qué tiempo vas a durar. Así no puedo decirte si vas a durar 2 años, si vas a durar 4, o si vas a durar 3, porque no sé cómo estás en esa condición física que se te ve, Y mi hija me dio un ultimátum total. Bueno, tú la conoces. Y ya me puse en tratamiento, pero pasé una gran depresión porque yo nunca pensé venir a vivir a los Estados Unidos, ni dejar mi lucha de compromiso, ni siquiera las personas, a los muchos compañeros que sí fueron leales y han sido fieles a nuestros principios y a nuestros valores y a nuestro compromiso. Ahora, después de casi 4 años, con mucho esfuerzo, he logrado estabilizar de alguna manera y en algún nivel mi nivel y mi enfermedad, por suerte. Y esa es la razón por la que vivo aquí ahora, pero siempre pensando y conectado con mis compañeros allá en Cuba, tratando de apoyarlos, de impulsarlos y de caminar con ellos de alguna manera. ¿Estás militando en algún grupo allá dentro de Cuba o aquí? Bueno, allá tenemos nuestro grupo, nuestra cofradía ahí, que no quiero hablar mucho de eso porque también en las circunstancias en que yo salí de Cuba, mis compañeros también estaban en mucho peligro por las situaciones que se dieron, y no quisiera dar señales en ese sentido. Además, aquí estamos para informar a la comunidad, no para hacer el trabajo del G2 ni hacerle la vida fácil a una junta que nos tiene a todos fuera de Cuba. El mensaje entonces que podemos mandar a la comunidad sin comprometer a nadie es que tu militancia continúa y que sigues haciendo lo posible, trabajando por las mismas cosas que siempre trabajaste. ¿Correcto? Sí, no, mi compromiso es indeclinable e imperecedero. Mi compromiso es indeclinable e imperecedero, y también me estimulan la calidad
humana y política de los compañeros que son como mi familia, y que están en muy difíciles condiciones en Cuba. Aquí en Estados Unidos, hasta donde yo sé, no vives del welfare, tienes un trabajo. No, yo trabajo en una empresa que es mexicana, y allí ya llevo 3 años trabajando, y las personas me quieren mucho y me consideran mucho y me valoran mucho, sí, sí. Ok. Y como tú me dices, tú el inglés lo aprendiste enseguida. El problema es que los americanos no te entienden. Es un problema de ellos. No, es al revés, es al revés. Yo soy el que no entiendo el inglés. Ellos te entienden a ti, pero tú no los entiendes a ellos. Yo soy al revés de las personas. Todo el mundo entiende, pero tiene miedo a hablar. Yo hablo fluidamente, pero no entiendo nada. Yo no entiendo ni las mismas palabras que yo digo. Si tú me dices a mí las mismas palabras que yo uso, yo no entiendo las palabras que yo uso. Y entonces las personas no creen, cuando me oyen hablar, las personas no creen que yo lo entiendo. Ok. Óyeme, bueno, entonces trabaja tu familia echando adelante como hace todo el mundo. Y dime una cosa, se nos acaba el tiempo, pero no quiero que se nos quede esta pregunta. ¿Qué visión tienes tú hoy, Leonardo Calvo? ¿Qué visión tienes de la oposición cubana dentro y fuera de la isla? Mira, la oposición, la realidad política en Cuba está como una especie de empate técnico. El gobierno no puede acabar con la oposición. Todo lo que hace el gobierno no es contra la oposición, es contra el pueblo, porque el gobierno no quiere que el descontento, el rechazo, la decepción se convierta en demanda y en oposición. ¿Me entiendes? Es terrorismo de Estado. Por eso yo me siento tan mal que saquen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque el terrorismo es cotidiano, consecuente y permanente en Cuba. Cuando golpean a un opositor, desalojan a un opositor, eso no es contra el opositor. El gobierno sabe que nosotros no vamos a cejar en nuestro compromiso y en nuestra lucha. Eso es contra la gente. Y eso es grave. Lo que pasa que la sociedad cubana está enquistada y ya está retrotraída a un estado de inopia, es como una especie de trampa. Hay muchas dictaduras autoritarias, muchas autocracias autoritarias, hay dictaduras totalitarias, como después que se murió Stalin, la Unión Soviética se convirtió en una dictadura totalitaria. Pero el problema es que Cuba durante mucho tiempo ha sido una autocracia totalitaria. Una finca. No hay espacios, no hay espacios. Y ahora, cuando se murió el líder, se ha convertido en una especie de sultanato. No hay espacio, no hay resquicio. Y además de eso, también Fidel Castro logró aprovechar las carencias de la falta de referencia y autoestima cívica de los cubanos. La gran tragedia del pueblo cubano hoy es no darse cuenta, ser incapaz de darse cuenta lo débil que es el régimen que lo está oprimiendo. Esa es la gran tragedia del pueblo cubano hoy. Y la oposición, que es eminentemente valerosa y que lucha en tan difíciles condiciones, porque en cualquier lugar del mundo que haya una confrontación política, todo el mundo se sensibiliza con el asunto. Y como yo dije en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, nosotros tenemos que dejar de ser objetos para convertirnos en sujetos. No vale ya que tú digas, oye, no le dé golpe, libéralo, no lo metas preso. Necesitamos ser asumidos como alternativa viable y consecuente para el futuro de Cuba. Y eso está trabado en el momento, y con Venezuela se ha demostrado. Cuando un poder totalitario llega a un nivel, ya no basta con el esfuerzo, el valor de los que están adentro. Es necesario que las fuerzas democráticas del universo pulsen y participen, porque esa gente no puede vivir de otra forma.
los criminales, narcotraficantes de Venezuela, ni los bandidos de Cuba pueden vivir de otra forma. Ellos van a hacer lo que tengan que hacer para mantenerse en el poder. Entonces, tú me estás diciendo que un socialdemócrata convencido de más de 30 años en la militancia de esa vertiente político-filosófica piensa que en Cuba hace falta una ayudita externa, un empujón de afuera. Sí, está claro, no, eso está claro, Mientras el régimen cubano sea tolerado y no sea reconocido como el único totalitarismo de Occidente, y sea señalado de esa manera, y bueno, yo muchas veces he hecho la pregunta. Mi organización y yo siempre he estado en contra del embargo como política. Si tú me dices, ¿tú estás a favor del embargo? Yo digo, no, porque por muchas razones. Pero nunca nadie me contesta la pregunta por qué el bloqueo a Sudáfrica era bueno y el de Cuba es malo. Nadie me la responde. A mí tampoco. Nadie me la responde. A mí tampoco. Porque además, Cuba es una sociedad de castas. Cuba es una sociedad de apartheid. Incluso en Cuba hay traumas y exclusiones que no las había en Sudáfrica. Seguro. ¿Me entiendes? En Sudáfrica los zulú tenían universidades en Zulú. ¿Me entiendes? Claro. Y nadie los votaba por ser negro de la universidad. No tenían que ser del Partido Comunista para poder estar dentro. No tenían que ser africanos para estudiar en su universidad o tener un negocio propio. Y entonces nadie me responde por qué razón aquel bloqueo era bueno y este es malo. ¿Me entiendes? Y entonces, de eso se trata, ¿no? Cuando tú dices, Leonardo, un empujón desde afuera, claro que tú no estás hablando, claro, no. Cuando te digo claro, no es porque te estoy llevando a la respuesta, es lo que a mí me pareció entender. Tú estás hablando de un empujón siempre en la vertiente diplomática y política. No. Sí, en la vertiente política. Poner a los criminales en su lugar. Criminales en su lugar. No militar. No, de ninguna manera. Yo soy un luchador por la democracia consecuente e inveterado, pero si es con violencia, yo no. Además, yo estoy a favor de la reconciliación nacional. Yo estoy a favor de la reconciliación nacional porque reconozco la corresponsabilidad política de todos los cubanos en esto que ha sucedido, en este accidente terrible y largo. ¿Me entiendes? Por lo tanto, yo creo que la memoria es importante, la verdad es importante, pero creo también que la reconciliación y evitar que haya nuevas víctimas y nuevas confrontaciones y que se alimente nuevamente los odios que están enquistados puede ser solución. Yo creo que la verdad y la memoria es importante, porque un pueblo sin memoria puede volver a vivir los traumas que ya vivió. Entonces, ¿tú crees que la presión política, es decir, que según Leonardo Calvo, socialdemócrata convencido con más de 30 años compartiendo esa persuasión, está convencido en su corazón que los espacios y los instrumentos políticos y diplomáticos son lo suficientemente persuasivos como para no necesitar una invasión? Es decir, que lo que hay que hacer con la Junta es presionarla del punto de vista diplomático y político. Sí, y condenarla y llamarla por su nombre y sobre todo no eliminar las complicidades, que es lo que muchas veces sucede. Por ejemplo, los capitalistas europeos no pueden hacer en su país lo que hacen en Cuba. Claro, trabajo de esclavo nunca. ¿Entiendes? Eso no lo pueden hacer. Y hay mucha visión racista y colonialista en esta perspectiva. Porque para muchos europeos lo que es malo para ellos, volvemos a la misma referencia de con el bloqueo de Sudáfrica, lo que es malo para ellos, porque es bueno para nosotros. ¿Me
¿Me entiendes? Y entonces eso sería importante a poner, y eso también ha pasado mucho con la socialdemocracia, poner en perspectiva puntual en Cuba los valores y los principios que se asumen en el mundo libre. Esa complicidad es negativa para el futuro de Cuba. Tengo la última pregunta que está muy ligada a esto que me estás diciendo, pero me ha venido una pregunta en mente, respóndeme en un segundo. ¿Estás escribiendo? Hace tiempo que no firmo nada. Lo sabía, por eso te lo pregunté, una provocación amistosa. Ok, eso es una invitación velada a que sigas escribiendo. Ahora, sí. La última pregunta con la que quiero cerrar, y tú te la podrás imaginar porque es obligada. Obama versus Trump. ¿Cuál de los dos tiene razón? Ninguno de los dos tiene razón. Es un descaro de ambas partes. Uno tiene mucho más razón que el otro. ¿Cómo tú ves? Obama es mi correligionario ideológico. Donald Trump es mi adversario ideológico. Sí. Yo rechazo a Donald Trump porque cuando tú englobas, y eso lo hemos vivido en Cuba, cuando tú englobas en un grupo social hay personas buenas, regulares, de todo tipo, pero cuando tú englobas a un grupo social completo como negativo, eso es racismo. Esa es la perspectiva de racismo. Eso yo lo rechazo en él, y ya su impoliticidad, su falta de experiencia. Espérate. Esto que presuntamente hizo Trump es cuando dijo que los emigrantes, bla, 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 bla. Sí, ajá, eso. Okay. Bueno, pero uno de estos días yo te voy a mandar el soundbite en inglés para que tú lo oigas con calma, pero sigue, te entiendo por dónde vienes, además quiero que te expreses con toda libertad. Sigue adelante. Ahora, yo soy bien claro en esto porque sé, como viví el comunismo en Cuba, como he estudiado todas las proyecciones ideológicas y políticas de la época contemporánea, sé los peligros que nos amenazan. Lo conozco y los temo. Siempre Donald Trump va a ser mi adversario ideológico, pero los oportunistas, velados, comunistas y adoradores de los totalitarios, la cuarta internacional, que quieren perpetuar la tiranía en mi país y quieren estremecer los cimientos de los valores y los fundamentos que sustentan a esta sociedad, son mis enemigos políticos. Es decir, que hay una dicotomía. Hay una dicotomía aquí, ¿no? Sí. Porque sé muy bien cuáles son los peligros que comportan. Sí. ¿Piensas tú entonces que los demócratas y la izquierda americana en general está coqueteando demasiado con compañeros de viajes peligrosos? Demasiado. Y sobre todo que sus perspectivas políticas, programáticas y sus intenciones constituyen un peligro para las bases y los fundamentos de convivencia de esta nación. Son un peligro. Porque sabemos muy bien, el partido, los comunistas son el partido más asfixiante que hay, tú sabes, ¿no? Cuando están abajo, no dejan respirar a los que están arriba. Y cuando están arriba, no dejan respirar a los que están abajo. ¿Tú me entiendes? No dejan respirar a los que están abajo. Cuando están arriba, aman la libertad, a los trabajadores, pero después tú sabes lo que pasa. Y entonces, estas proyecciones que estamos viendo, y sobre todo el impacto que van teniendo en sectores de la sociedad norteamericana que no conocen la tragedia del comunismo, para mí constituye un peligro grande y grave. Realmente. Leonardo, ¿un mensaje para el pueblo americano antes de despedirnos? Un mensaje para el pueblo norteamericano. Yo quisiera que tuvieran bien claro, más allá de la conciencia de los problemas reales. Yo reconozco también en esta sociedad algunos problemas que ni siquiera tienen parangón o reproducción en otros países desarrollados,
de esa conciencia y de esa visión crítica, que también reconozcan cuál es el lugar y el papel histórico y global de esta nación, y que no pierdan de vista, nunca eso, y que esa papel, ese compromiso y esa misión solamente puede cumplirse sobre la base del respeto a los valores y a los principios democráticos que han sustentado esta nación por más de 200 años. Correcto. Leonardo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Yo sé que hoy es el cumpleaños. Oye, gracias a ti. Ha sido un enorme placer intercambiar contigo, y estamos a tus órdenes, a tu disposición. Y un saludo para todos los que nos están viendo. Oye, yo sé que hoy es el cumpleaños de él, y así que dale mi felicitación. Oye, cómo no, un gran abrazo para usted. Bueno, cuídate, un abrazo y estamos hablando. Sí, gracias. Bueno, fue Leonardo Calvo, como ustedes habrán oído, un socialdemócrata confeso, convencido, inveterado, con visiones particulares sobre algunos temas, y lo que más me gusta es que observo una cierta honestidad. Es decir, él reconoce cuáles son sus oponentes políticos, pero le ve virtudes, reconoce quiénes son sus aliados políticos, pero le reconoce defectos. Ojalá todos hiciéramos lo mismo, ojalá todos fuéramos, a la hora del análisis, no pensáramos en términos de negro y blanco y viéramos este mundo que cada vez es más multidimensional y más asimétrico. El tiempo se nos acaba. El próximo sábado a las 10 de la mañana estaremos en la directa con Saidé, un cubano que vive en España y es miembro de Vox, un caso muy particular, además mulato chino, estas grandes mezclas que hay en el tejido de la etnia cubana, hispanoamericana, y voy a hacer un poco de promoción en los días que van pasando para esto, y los que tengan preguntas para Saidé sobre Vox, pues por favor, me lo mandan con mucho gusto. Mientras tanto, pásenla bien, cuídense mucho, que estamos ya saliendo del túnel, y vayan con Dios.